En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hay una pregunta, pues que muchos católicos se hacen, y desde hace varios meses me llegan correos electrónicos donde muchos hermanos me preguntaban eso. ¿Dónde están, dónde van los niños que no son bautizados? Para una explicación más extensa, yo pues recomiendo un libro que es cortito, del padre Ángel Peña, que se titula ¿Dónde están los niños muertos sin bautismo? Es un libro que tendrá unas 70 páginas o algo así, pero que tiene una riqueza espiritual enorme. Y yo pues recomiendo su lectura. Aquí vamos a resumir un poquito todo lo que es la doctrina católica, ¿no? Vamos a sintetizar toda esa información y qué es lo que dice y qué es lo que enseña la Iglesia. Yo sé que este canal lo componen muchas mujeres. Me doy cuenta por los comentarios, ¿no? Por vuestra participación. Y yo es algo que agradezco muchísimo. Porque la mujer tiene una sensibilidad especial para lo espiritual. Me van a perdonar. Los hombres que compongan este canal me van a perdonar, pues que tenga esa opinión. Y yo lo creo, ¿no? La mujer tiene eh, un don especial, igual que los hombres tenemos otros, la mujer también, ¿no? Y me refiero también a la maternidad. Un padre se preocupa por los hijos, obviamente, sí, pero un hijo nace en el vientre materno de la madre y es una unión muy, muy especial, pues que une, ¿no? Esa relación entre el padre, entre los padres, pero especialmente la mamá, ¿no? Ese cordón umbilical que no se rompe después del parto, ¿no? Siguen muy unidos. Pues las mujeres, pues a veces, por un problema u otro, pueden perder un hijo de manera espontánea, aún en el embarazo, en el parto, a los pocos días, a las pocas horas, y esos niños pues pueden morir sin bautismo, ¿no? Y muchas personas pueden llegar a desesperar. Pues hoy quiero traer un rayito de esperanza a esas personas que hayan podido perder pues a su criaturita del alma y que quizás pues desesperan pensando en la suerte final de esas criaturas. Muchos se preguntarán, ¿no? ¿Dónde está mi niño? ¿Qué fue de ese hijo que no llegó a recibir el bautismo? ¿Lo habrá olvidado Dios? ¿Está perdido? ¿Está condenado? Y ante una pregunta así, la Iglesia no se acerca con frialdad, no se acerca pues como un juez frío, se acerca como una madre que sabe que hay dolores que no se pueden tocar con palabras duras. Hay dolores que son incalculables. Como una madre, también la Iglesia, que custodia la verdad, sí, pero que también conoce la ternura insondable de Dios. Porque este tema, el destino de los niños fallecidos sin bautismo, ha sido durante siglos una de las cuestiones más delicadas de la teología católica. No estamos hablando de una curiosidad secundaria, estamos hablando de millones de almas, de niños que murieron en el vientre materno, de niños que nacieron y murieron antes de recibir ese agua bautismal, de niños que fueron desvividos en el vientre materno, de niños pues que nunca pudieron estar en los brazos de su mamá o de su papá, murieron antes de tiempo, de niños
que quizás nadie les puso nombre, de niños que pasaron por este mundo casi en silencio, de puntillas, pero que no pasaron desapercibidos para Dios. Durante siglos, muchos teólogos hablaron como una posibilidad del limbo. Tengo que recordar que no es doctrina de la Iglesia. Nunca ha sido tratado como una verdad revelada, ni tampoco definida, sino que fue una opinión teológica. Se intentaba responder a un problema real. Por un lado, la Iglesia siempre ha enseñado la necesidad del bautismo y la realidad del pecado original. Por otro lado, también se sabe que Dios es infinitamente justo, infinitamente santo e infinitamente misericordioso. El bautismo no es un símbolo, es un sacramento. No es un gesto bonito, ni un acto social. El bautismo nos incorpora a Cristo. Nos hace hijos de Dios, miembros de la Iglesia y templos del Espíritu Santo. Además, nos abre las puertas del cielo. El bautismo nos borra ese pecado original y abre el alma a la vida sobrenatural. Por eso la Iglesia siempre ha insistido en bautizar a los niños cuanto antes. Pero entonces surge esa herida. Y los que no pudieron ser bautizados, y los que murieron antes, y los que no tuvieron padres creyentes, y los que fueron rechazados antes de nacer. Aquí hay que hablar pues con una precisión católica. La Iglesia no ha definido nunca dogmáticamente que esos niños estén condenados. Tampoco ha definido dogmáticamente una teoría concreta sobre el limbo como destino eterno. El catecismo actual nos enseña a confiarlos a la misericordia de Dios y a orar por su salvación. Y esto es muy importante. La Iglesia no desespera de ellos. Y también nos dice que no desesperemos de su salvación. La Iglesia no nos dice, están perdidos, Dios no puede hacer nada, no hay esperanza. Al contrario, la Iglesia mira a Cristo, mira a los niños, mira la cruz, mira la misericordia divina y dice, confiémoslos a Dios. Porque el mismo Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Y también dijo que la voluntad del Padre no es que se pierda esos pequeños, sino que se salven. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a la salvación. Y como dijo aquel, Dios no está atado a los sacramentos. Ahí está el corazón de la cuestión. Cristo no mira a los niños como los mira el mundo. El mundo calcula, el mundo descarta, el mundo clasifica por un lado a los útiles, a los inútiles, a los deseados, a los no deseados, nacidos, no nacidos. Pero Cristo no. Cristo los abraza, los bendice. Cristo los pone en el centro. Cristo dice que de los que son como ellos es el reino de los cielos. Por eso, cuando hablamos de los niños fallecidos sin bautismos, no podemos hablar como si Dios fuera menos padre que nosotros. Si yo deseo que mi hijo se salve, pues imagínate Dios. No podemos hablar como si la misericordia de Dios fuera más pequeña que nuestra angustia. No podemos imaginar a Dios como alguien indiferente ante un niño que no pudo pedir nada, que no pudo decidir nada, que no pudo conocer nada, que no pudo recibir el sacramento, no por culpa propia, sino por circunstancias que lo sobrepasaban. Sería injusto, ¿verdad?, que un niño fuera condenado por eso. Ahora bien,
tampoco podemos caer en la sentimentalidad, ¿verdad? Una sentimentalidad vacía que ignore la doctrina. ¿El pecado original existe? Sí. El bautismo es necesario. La vida sobrenatural no es algo automático que el hombre posea por naturaleza. La salvación viene por Cristo. Nadie se salva al margen de Cristo. Nadie entra en la gloria sino por los méritos infinitos del Redentor. Pero precisamente ahí está nuestra esperanza. Cristo murió por todos. Cristo no murió solo por los adultos conscientes. No murió solo por los que llegaron a profesar verbalmente la fe. Cristo derramó su sangre por la humanidad entera. Y si todos quedamos heridos en Adán, también la gracia de Cristo es más grande que la caída de Adán. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, muchos teólogos católicos han defendido que esos niños pueden ser salvados por caminos extraordinarios que solamente Dios conoce. No porque el bautismo no importe, sino porque Dios, como he dicho antes, no está encadenado a los sacramentos. Nosotros sí estamos obligados a los sacramentos. Dios, en cambio, puede obrar más allá de los medios ordinarios que Él mismo ha establecido. La Iglesia enseña que Dios ha vinculado la salvación al bautismo, pero no ha quedado Él mismo limitado por sus sacramentos. Esa frase es decisiva. Nosotros no podemos despreciar el bautismo. No podemos retrasarlo por comodidad. No podemos tratarlo como algo secundario. Pero tampoco podemos decirle a Dios hasta dónde puede llegar su misericordia. Y aquí aparece una idea profundamente consoladora: la fe de la Iglesia. Un niño pequeño no puede hacer un acto personal de fe. No puede pedir el bautismo, no puede formular una oración, pero la Iglesia sí puede orar por él. La Iglesia puede presentarlo ante Dios. La Iglesia puede suplicar por él. La Iglesia puede ofrecer la Santa Misa. La Iglesia puede confiarlo a la sangre de Cristo. La Iglesia puede, como madre, tomar en los brazos a esos niños que nadie tomó en brazos. Esto es bellísimo. La Iglesia no solo es maestra, es también madre. Y una madre no abandona a sus hijos pequeños. Por eso, cuando una madre pierde un hijo antes del bautismo, no debe de caer en la desesperación. Ese es el mensaje central que te quiero dejar hoy. No caigas en la desesperación. Debe llorar, porque el dolor es humano. No podemos evitarlo. Hacer duelo, porque ese hijo existió. Pero no debe hundirse como si Dios lo hubiera rechazado. Puede ponerle un nombre, claro que sí. Puede ofrecer una santa misa, puede consagrarlo al Señor y puede decirle a la Virgen María: Madre mía, yo no pude tenerlo en mis brazos. Tómalo tú en los tuyos. Ahora al final del video voy a comentar algo bastante revelador sobre este asunto. Así que quédate hasta el final para oírlo. Se te va a poner la piel de gallina, te lo aseguro. Recuerda que la Virgen estuvo al pie de la cruz, viendo morir a su hijo. María entiende ese dolor como nadie. También los padres que arrastran una herida por un aborto. Si se arrepienten y vuelven a Dios, no deben pensar que todo está cerrado. El pecado de desvivir a tu propio hijo es algo gravísimo, sí. Destruye una vida inocente, hiere a la madre, al padre, a la familia y también a la sociedad. Pero hay un pecado que Cristo no puede, no hay un pecado que Cristo no pueda perdonar cuando hay un arrepentimiento sincero, de corazón. Y esa madre
puede acudir al sacramento de la confesión y recibir el perdón de Dios y confiar a su hijo a la misericordia divina. El enemigo, pues quiere convertir esa herida en desesperación. Cristo quiere convertirla en conversión. Eso tenlo siempre muy, muy claro. Mira, te voy a contar una historia real de una persona muy, muy cercana familiarmente a mí. Familia política, pero cercana a mí. Esta mujer tuvo un hijo y falleció, creo que no llegó a los 2 añitos. No estaba bautizado. No estaba bautizado. Pero ese niño estaba muy, muy enfermito. La madre lo dejó en el hospital y se fue a casa. No podía quedarse con él. Entonces, al dejar ese niño hospitalizado, bastante grave, pues ella en la madrugada tuvo un sueño. Recuerda, el niño llegaba como a 2 años. Y en el sueño, ella vio a su propio hijo con una edad entre 10, 12 años, donde le dijo: mamá, no me mires así tan pequeño, que yo ya soy muy grande. Y se despidió. Entonces, esta mujer se despertó de golpe, le comentó a su madre el sueño. Eso fue a las 5 de la mañana. El sueño fue a las 5 de la mañana. Fue a donde su madre y le dijo: mamá, he soñado tal cosa. La mamá, que entendía de este tipo de cosas, le dijo: tu hijo ha fallecido. Entonces esta mujer le dijo: ¿qué estás diciendo? ¿No? Le pedía explicaciones. ¿Por qué estás diciendo cosas que no son? ¿Por qué dices que mi hijo ha fallecido? Y se enfadó bastante con la madre. 2, 3 horas después, recibe un telegrama. El telegrama dice que efectivamente ese pequeño falleció. Y la hora del fallecimiento era justamente a las 5 de la mañana, cuando ella tuvo el sueño. ¿Qué te quiero decir con esto? Ese niño no aparecía como condenado. Ese niño decía que no lo mire tan pequeño, que él ya es muy grande. ¿Qué puedo entender yo sobre esas palabras? Pues que él ya está con el Señor, que él se salvó. Por eso, papá, mamá, que me estás viendo, no desesperes de la salvación de tu hijo. Yo sé que luego me vais a comentar muchas cositas ahí en los comentarios. Y yo sé que hay muchos corazones heridos. Por eso hago este vídeo. Para que tu corazón sane, tenga esperanza. Y miremos hacia lo alto. Y le demos las gracias al Señor y a María Santísima. Dile de todo corazón a María y a Jesús: Jesús y María, yo no pude tener a mi hijo en brazos, pero yo te pido que lo tengáis en los vuestros. No lo soltéis jamás hasta que yo llegue al cielo. Entonces sí los podré abrazar. Esa es la gran esperanza. Esa es la gran esperanza que tenemos todos los cristianos. Reunirnos con todos nuestros seres queridos allá arriba, junto a Jesús, junto a María, los ángeles, arcángeles, los santos y obviamente abrazarnos por toda la eternidad a ese Dios que nos amó sobre todas las cosas. Dios te guarde, Dios te bendiga.